Buenas noches, bendiciones para todos. Hoy queremos compartir una porción de la palabra de Dios, como siempre, que está en el libro de Romanos, el capítulo 6, del versículo 7 al versículo 11, donde dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida cristiana se basa en principios espirituales, no en definiciones humanas. Y de eso es que habla el apóstol Pablo en este pasaje, en estos 4 versículos, sobre los principios espirituales que rigen la vida cristiana. El cristiano tiene que basar su vida en lo que dice la Biblia, en los conceptos espirituales que están enseñados en la Biblia y no en las definiciones humanas. La vida espiritual cristiana, para seguir a Cristo, para agradar a Dios y para alcanzar salvación, está basada, lo repito, en principios espirituales. Y esto se pasa muchas veces por alto y entonces queremos vivir una vida cristiana guiada por opiniones humanas, por conceptos humanos, por principios humanos que no van de acuerdo, que no cumplen con los requisitos espirituales que Dios demanda de las personas, de que Dios demanda de sus hijos. Y las personas, digamos, fuera de Dios, alejadas de Dios, se guían por conceptos humanos que supuestamente han de proporcionarle bienestar y seguridad. Pero la persona que es cristiana, la persona que quiere agradar a Dios, la persona que quiere estar en la presencia de Dios, fundamenta su vida en principios espirituales bíblicos que le aseguran la bendición. Dios tiene una bendición para los que cumplen con los principios espirituales que Él enseña en su palabra y que el apóstol Pablo los muestra, los pone de relieve aquí en estos versículos. Pero la persona, como ya decía, que es cristiana, fundamenta su vida en principios espirituales bíblicos que le aseguran bendición. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar esto que estamos hablando. Una persona que no es creyente no roba para cumplir con la ley y no ser castigada, lo cual está muy bien. No hay ninguna dificultad, no tenemos nada en contra de eso. Pero una persona cristiana no roba para cumplir el mandamiento divino de no robarás y agradar a Dios. Hay una diferencia aquí. La actitud de ambas personas es la misma, pero la motivación es diferente. El que no cree trata de complacer la ley humana y el que cree complace los principios espirituales. Lo mismo una persona que no es cristiana que una persona que sí lo es, los dos cumplen la ley de no robar. Lo que uno lo cumple para agradar la ley de los hombres y otro lo cumple para agradar la ley de Dios. Y esa es la diferencia. La actitud es la misma, pero los resultados son espiritualmente diferentes.
el que no roba para cumplir con la ley de los hombres, lo que tiene es libertad social, pero no tiene bendición. El cristiano que no roba para cumplir con el mandamiento, no robarás, también tiene libertad social, más la bendición de Dios, más la seguridad de que Dios lo va a suplir, está al tanto y va a poner su mano en las cosas que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el principio espiritual de no robarás. Y este pasaje demuestra que el creyente que vive aplicando los principios espirituales se identifica con Cristo de una manera tan íntima que le permite sentir que los principios espirituales, cuando cumplimos los principios espirituales, esto nos pone en una posición cercana a Dios, nos acerca a Dios y nos permite establecer una relación íntima con Él, que nos revela que, primero, hemos muerto con Cristo. 2, hemos sido sepultados junto con Él. Y 3, que viviremos con Él. Esto es algo que únicamente se experimenta si estamos guiados, lo repito, por los principios espirituales de la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo. Los principios espirituales muchas veces, o casi todas las veces, o todas las veces, no tiene explicación lógica, no tiene humanamente no es, digamos, factible o conveniente. Y el versículo 7, de lo que acá hemos leído, versículo 7 dice, porque comienza diciendo el versículo 7, porque el que ha muerto humanamente, personalmente, no hay nada beneficioso en morir, ni hay nada seguro en que vamos a resucitar para vivir eternamente en el reino de los cielos. Humanamente, pero espiritualmente sí sabemos que morir con Cristo es vivir eternamente en el reino de los cielos. Morir con Cristo es vivir para Dios. No tiene explicación humana. Eso es una revelación espiritual. No existe un razonamiento espiritual, no existe un razonamiento intelectual humano que explique, que demuestre o que apoye esto. Pero espiritualmente, morir en Cristo es la identificación real que nos otorga una nueva posición con relación al poder del pecado sobre nuestra vida. El principio espiritual de la muerte junto con Cristo se activa en nosotros cuando incorporamos a nuestra vida los beneficios del sacrificio de Jesús. Los principios espirituales vienen a nuestra vida y están en nuestra vida a través del sacrificio de Jesús. El primero de todos esos beneficios es la justificación de nuestros pecados, como lo dice aquí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El primer beneficio que nosotros tenemos cuando morimos espiritualmente con Cristo es que nuestros pecados son justificados. Hace unos sermones atrás hablábamos de esto y decíamos que el perdón quita o elimina el castigo, pero la justificación quita la culpa. Por eso cuando morimos con Cristo somos justificados de nuestros pecados. Dios nos quita la culpa por nuestros pecados y nos declara inocentes para poder estar en su presencia. Esto es muy bien importante. El que muere con Cristo, sus pecados son justificados quedando libre de la culpa y es declarado inocente delante de Dios. Esta declaración
de inocencia equivale a como si nunca hubiéramos pecado. La Biblia dice que aunque nuestros pecados hayan sido rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Quiere decir que Dios los va a borrar. Dios no te lo va a tener en cuenta. Es como si nunca lo hubieras hecho. El versículo 8 comienza diciendo, y si morimos con Cristo. ¿Qué significa morir con Cristo? Fácil, renunciar espiritualmente a la vida humana para que pueda la espiritualidad tomar el control de nosotros. Mientras que estemos viviendo en nuestro espíritu humano de vivir según nuestra conveniencia, entonces la espiritualidad de Dios no puede obrar en nosotros. Pero cuando nosotros morimos con Cristo, renunciamos. Morir con Cristo es morir a nuestra naturaleza humana, de nuestra conveniencia, de nuestros placeres, de vivir complaciendo nuestros apetitos, para comenzar a vivir en la espiritualidad de Dios, que es el que toma el control de nuestras decisiones, de nuestras acciones, y por lo tanto nos guía y nos ubica en una posición cercana a Dios. Vemos que Jesús durante su vida enfrentó múltiples tentaciones, pero nunca cedió. Vivió entre pecadores, pero nunca pecó. Esto le fue posible porque vivía constantemente en el Espíritu. Jesucristo no como nosotros estamos en el Espíritu tal vez cuando estamos en la iglesia o cuando estamos orando, pero no estamos constantemente en el Espíritu, y Jesús sí. Por eso es que Jesucristo pudo vencer en todo momento las tentaciones, porque en cualquier momento que venían a tentarlo, él estaba en el Espíritu. En cualquier momento que los pecadores venían a él o él iba a los pecadores, él estaba en el Espíritu. Y por tanto, nunca cedió a las tentaciones, ni nunca pecó. Morir con Cristo es rechazar las tentaciones para no satisfacer los deseos que desagradan a Dios. Cristo murió para librarnos del poder del pecado. Quiero detenerme aquí y explicar aquí, señalar esto aquí. Cristo murió para librarnos del poder del pecado, no del pecado, del poder del pecado. La influencia de las tentaciones sobre nuestra vida es neutralizada por ese poder que nos dio Cristo en su muerte cuando morimos con Él para poder resistir las tentaciones. Ahora nosotros, al morir con Cristo, disfrutamos de esa libertad del poder de los pecados. Hemos sido libres del poder de los pecados. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Las tentaciones no tienen poder sobre nosotros. Porque Cristo murió para librarnos de ese poder del pecado. Y cuando nosotros morimos espiritualmente con Cristo, entonces ese poder para vencer al pecado está en nosotros. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ese es el versículo 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta integración en la muerte de Jesús nos asegura la participación en su resurrección, que es el hecho que hace asequible la espiritualidad en los seres humanos. Gracias a que Jesucristo gracias a la resurrección de Jesucristo, es que nosotros podemos recibir la espiritualidad, el espíritu, esa vida espiritual, porque Él resucitó.
y esa vida resucitada llega a nosotros. Esto es también importante, el verdadero enfoque del cristianismo es vivir esta vida para Cristo y ser hallados dignos para vivir con Cristo en la otra vida. Ese es el objetivo de ser cristiano. Vivir en esta vida para Cristo y para poder ser hallados dignos de vivir con Cristo en la otra vida. Pero eso hay que demostrarlo aquí. Hay que demostrarlo aquí primero, que somos dignos de vivir allá. El versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En la Biblia se narra la resurrección de varias personas. Lo mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta en Primeras de Reyes capítulo 17. Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita en Segunda de Reyes capítulo 4. Y en el Nuevo Testamento, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7, la hija de Jairo en Marcos 5 y el más famoso de todos, a Lázaro en el libro de Juan capítulo 11. Pero todas estas resurrecciones, pongan atención a lo que les voy a decir, pero todas estas resurrecciones fueron temporales, volvieron a la vida para morir después. Pero Jesús resucitó para no volver a morir jamás. Él está vivo para siempre. Por eso dice que la muerte no se enseñorea más de él. Porque él murió, resucitó, pero no ha vuelto a morir, ni volverá a morir. Está vivo eternamente. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesucristo, al morir, hizo morir al pecado junto con él, para siempre. Pero al resucitar espiritualmente para siempre, vive eternamente en Dios. El versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si realmente en nuestra vida se cumple el principio espiritual de estar muertos junto con Cristo, también estamos muertos al pecado. Una expresión que significa que no obedecemos las órdenes del poder del pecado, adjudicándonos la identidad espiritual de Cristo que nos da vida eterna juntamente con Él en su resurrección. Ese es el principio espiritual que debe imperar en la vida del cristiano, que hemos muerto espiritualmente junto con Cristo para vencer el pecado y así resucitar espiritualmente junto con Cristo a una vida, en esta vida de santidad y de vida eterna en la otra vida. Debemos estar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Apliquemos en nuestra vida los principios espirituales de morir a nuestra vida humana para poder vivir en la vida espiritual que Jesucristo nos proporcionó en su muerte y resurrección. Cuando morimos junto con Cristo, entonces vivimos junto con Cristo a través de su resurrección. Esos son principios espirituales. No lo intenten explicar con la biología, con la anatomía, con la medicina.
Nada de eso explica esto. Esto es una revelación espiritual que se recibe por fe en Jesucristo. Tenemos que morir junto con Cristo al pecado, porque cuando Jesucristo murió, derrotó el pecado. Cuando nosotros morimos junto con Cristo, también derrotamos al pecado en nuestra vida. Y cuando Jesucristo resucitó a esa vida espiritual, nosotros también resucitamos junto con Cristo a esa vida espiritual, que es la que nos proporciona cercanía con Dios a través de la santidad, porque al haber derrotado el poder de pecado en nuestra vida, ya entonces estamos libres de esa influencia, estamos libres de esa influencia satánica en nuestra vida. Somos capaces de resistir las tentaciones, somos capaces de rechazar el pecado y de vivir agradando a Dios. Pero todo esto se basa en principios espirituales. Por eso, en este día, les repito, termino con la última frase del sermón. Debemos estar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Como siempre les digo, muchas bendiciones. Vamos a orar. Dios Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, que tu voluntad sea la que se haga en nuestras vidas, Señor. Porque únicamente tu voluntad es la que nos puede guiar al lugar correcto donde debemos estar. Únicamente tu voluntad, Señor, es la que nos lleva por los caminos de bendición que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, cuídanos, prospéranos, Señor. Sánanos, Dios. Necesitamos tu mano sanadora en nuestra vida, Padre. Vivimos tiempos peligrosos. Protégenos, Señor. Cuídanos. Quita de nuestra vida todo obstáculo, Señor. Que no pueda haber nada, Señor, que nos aparte de tus caminos, Dios. Queremos agradarte todos los días, todos los momentos, en todos los tiempos, Señor. Líbranos, Señor. Sí, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima meditación de la palabra.